bienvenidos también a los hermanos de Nueva Helvecia, que nos están acompañando hoy. El pastor Juan iba también a venir de Nueva Palmira. Él había invitado a algunos hombres, le habían dicho que sí, pero al final no pudieron venir. Y ya que él iba a venir solo, prefirió entonces no viajar para ahorrar algo de combustible. ¿Y el pastor Mario? Y el pastor Mario está predicando en Montevideo. Así que deja muchos saludos para todos. Y bueno, antes de comenzar el mensaje vamos a hacer una pequeña demostración de algo muy importante que vamos a aprender. Necesito por lo menos 15. 10 mínimo, 15 hombres que puedan ponerse acá en fila. Yo sé que todos los niños quieren, pero vamos a darle lugar a los jóvenes y a los hombres. Por ejemplo, tenemos a Álvaro, a Anderson, a, no sé si Daniel, ¿te animás por favor? Tenemos a Julio. Vamos, Julio. No sé si allá, ¿cuál es tu nombre? Adrián. Pónganse en fila uno atrás de otro. Uno atrás de otro, mirando para allá, Brian Migati también. Me mató lo de jóvenes y hombres. Va a venir Juan Daniel también. No sé, saca. Mirando para allá, mirando para la filita, mirando para allá. Nos faltan más. Ezequiel, 15. Hay Lucas, vamos. 7 hay. No, Lucas, ahí está. Bien. Con Lucas Vilar ya estamos prontos. Vamos a hacer una pequeña demostración de qué tan importante es poder mirar la palabra de Dios y observar la palabra de Dios. Y vamos a ver las consecuencias que hay en la vida de los hombres cuando nos desviamos de hacer las cosas como la palabra de Dios las enseña. No vamos a hacer nada extraordinario. Yo voy a hacerle unas señas a Lucas. No pueden mirar, tienen que mirar hacia adelante ustedes. Lucas le va a pasar las señas a Johnny. Johnny se le va a pasar a Brian. Y así sucesivamente se van a tocar los hombros. Y vamos a ver de qué manera llegan esas señas que yo le voy a hacer a Lucas, a Álvaro allá adelante. Y vamos a ver si llegan tal cual yo las hice, o si en el proceso se sufre algún tipo de modificación. Este ejercicio que vamos a hacer ahora se puede aplicar para muchas cosas en la Biblia, pero es simplemente algo que podemos notar y ver. Yo se le voy a hacer a Lucas ahora, de adelante va a tener que esperar un poquito. Él va a tener que tratar de hacer lo mismo que yo hago y así sucesivamente. ¿Qué pasó? Vamos de vuelta porque la idea es que no digan nada, porque si ya dicen ya no se puede. ¿Qué dijo una moto? ¿Qué pasó? Pero vamos de vuelta, vamos a hacer otra cosa. Tenés que hacerlo. Lo que pasa es que es un vocelo. lo entiende. Lo que vos viste, hacelo. Guará. Ven ahí. Murió. Pasale ahí. Hacele de vuelta, Adrián. Entre padre e hijo se entienden. Adrián, hacele de vuelta.
puertas mirar. Todos los que ya vieron, ¿llegó al principio lo que yo hice? No. Yo lo que hice fue, no así, yo hice así, abrí la puerta del auto, me senté, di el arranque y manejé. Abrí la puerta del auto, y se empezaron a hacer todos para la derecha, sé que son derechas las puertas del auto. Yo abrí la puerta del auto, me senté, di arranque y manejé. No la cerré. Menos mal que no la cerré. Bien, puedes sentarte, Álvaro, muchas gracias. Son ingleses, abren la puerta del conductor a la derecha. Bien, a ver, podemos ver el caos que se puede generar cuando comenzamos a, por ahí, hacer lo que a nosotros nos parece, interpretar lo que nosotros pensamos que vimos y qué dificultad a veces tenemos de poder transmitirlo a otras personas. Pero, ¿por qué hacemos lo que hacemos cuando venimos a la iglesia? ¿Por qué enseñamos lo que enseñamos? ¿Por qué practicamos lo que practicamos? ¿Y qué importante es la Biblia? Cuando un hombre se aparta de lo que está escrito, cuando un hombre comienza a guiarse por sus propias percepciones, por ahí lo que él pensó que vio, por ahí lo que sintió en su corazón, se puede transformar en un desastre como lo que vimos en esta fila. Por eso es tan importante que como hombres de Dios podamos mantener nuestra mente, nuestro corazón enfocados en la palabra de Dios. Si yo por ahí comienzo a copiar lo que hace el hermano Villanueva y comienzo a comportarme como el hermano Villanueva se comporta, y si yo empiezo a copiar lo que, por ejemplo, Carlitos hace, y si empezamos a copiar lo que hacemos unos a otros, ¿qué puede pasar en poco tiempo con la iglesia? ¿Qué creen ustedes? ¿Puede mantenerse? Se desvía. No. Se transforma en cualquier cosa porque no estamos llamados a seguirnos a nosotros mismos, Amén. sino al Señor. Pero Él nos dio ejemplo en todo. Abriendo nuestras Biblias, por favor. Vamos a ver un principio simple. Vamos a ver un simple principio y un ejemplo muy claro. Por ejemplo, en Juan capítulo 3, el versículo 31. El que está dando testimonio acá es Juan el Bautista. ¿Ok? No son palabras del Señor Jesús, son palabras de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista le comienza a explicar a sus propios discípulos lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque los discípulos de Juan veían que Jesús con sus discípulos bautizaban. Entonces los discípulos de Juan decían, pero Señor, mira que aquel también está bautizando. ¿Qué está pasando? Y es en ese momento que había una transformación. Y Juan lo explica. Juan dice, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Hablando acerca de Jesús. Pero Juan el Bautista dice así en capítulo 3 de Juan, versículo 31. El que de arriba viene es sobre todos. Y el que es de la tierra es terrenal. Y las cosas terrenales, ¿qué dice? Habla. Y nosotros somos terrenales, ¿sí o no? Y lo que hay en nuestro corazón muchas veces es lo que vivimos. Pero dice, a las cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo. Y lo que él vio, ¿de quién está hablando? Ahora, ¿de quién está hablando Juan el Bautista? ¿De quién? Vamos, hombre, síganme. Estamos viendo Juan 13, 31, y es 3, 31. Juan 3, 31. Y estamos ahora en el
Vamos a leerlo de vuelta. Juan 3, 31. El que de arriba viene es sobre todo. El que es de la tierra es terrenal y las cosas terrenales hablan. El que viene del cielo es sobre todo. Y lo que vio y oyó, estos testifican. ¿De quién está hablando Juan? De Jesús. Entonces, Juan habla de Jesús y dice todo lo que él vio y lo que él oyó, ¿de quién? Del Padre, ¿verdad? Juan habla de Jesús, dando testimonio de que todo lo que Jesús hace es porque lo vio del Padre. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios, habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vamos a orar. Padre, te ruego que tomes control de todo lo que vamos a ver en esta noche, que puedas realmente en tu Espíritu Santo tocar nuestros corazones y desafiarnos a ser fieles y obedientes a ti. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Juan entonces da testimonio de que todo lo que Jesús estaba haciendo lo había recibido ¿de quién? Del Padre. Miren lo que el mismo Señor Jesús dice en Juan capítulo 5, un poquito más adelante. Juan capítulo 5. Y para poner en contexto, el Señor Jesús sana a alguien en la sinagoga el día del sábado. Entonces todos los que estaban ahí en la sinagoga comienzan a acusar al Señor Jesús y a protestar y a quejarse. Y hasta lo querían matar porque decían que él se hacía hijo de Dios, igual a Dios. Y bueno, y el Señor Jesús responde en el versículo 19 y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere dar vida. Respondió Jesús entonces en el versículo 9 y dice: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también hace el Hijo igualmente. Y haciendo un pequeño paréntesis en lo que es el tema del mensaje, es una verdad natural la que el Señor Jesús está narrando acá. Y qué cuidado debemos tener nosotros padres lo que mostramos a nuestros hijos hacer. ¿Sí o no? Si nuestros hijos ven cómo tratamos a nuestras esposas, probablemente ellos van a tratar a sus esposas de esa manera. ¿Sí o no? Si nuestros hijos nos ven ser íntegros, ser sinceros, ¿cómo van a actuar ellos? Probablemente puedan seguir nuestro ejemplo. Y podríamos poner el contrario: si ven nuestros hijos que somos tremendos sinvergüenzas en casa, ¿verdad? Y venimos a la iglesia de camisita y corbata, y hermano, pero en casa somos bocas sucias o andamos tratando mal a la gente. Eso también ellos lo ven. Ahora, volviendo a Cristo, Él nos dio ejemplo. Todo lo que vio hacer al Padre, Él lo hizo. Y hermanos, lo que nosotros hoy hacemos, no lo hacemos porque a alguien se le ocurrió. Alguien se paró un día en la humanidad y dijo: se me ocurrió hacer una nueva doctrina, una nueva enseñanza. No,
Si hoy estamos acá, hemos creído por fe que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Y Él nos dio el mejor ejemplo que podríamos seguir. El término cristiano es pequeños cristos. Somos llamados a ser seguidores de Cristo. Y Cristo siguió al pie de la letra todo lo que el Padre le ordenó a Él. ¿Vieron lo que hoy hicimos acá? Yo di unas señas y así sucesivamente y se transformó en un caos. Sería diferente si yo, por ejemplo, le hubiera dado la seña a Lucas y luego a Johnny y luego yo mismo hubiera hecho la seña a cada uno de ellos. Ellos probablemente tuviesen mejor oportunidad de poder hacer la seña a otros y no se hubiera deformado tanto lo que habíamos hecho al principio. Y ese es el plan del Señor. Él nos dio ejemplo a todos por igual. Y somos llamados a ser sus seguidores. Y qué triste que cuando hay dificultades en la iglesia o cae algún líder, gente se va de la iglesia. ¿A quién seguía? ¿Verdad? ¿A quién seguimos nosotros? Lo que tú haces en tu hogar, lo que tú haces en tu trabajo, lo que haces cuando andas en la calle o aún cuando venís a la iglesia, en un partido de fútbol o una partida de truco. ¿Verdad? ¿Por qué lo haces? Él nos dio ejemplo, él fue obediente a su padre. Dice entonces, en Juan 5, entonces vimos el ejemplo del Señor Jesús, que todo lo que él vio hacer al Padre, él también lo hizo. Pero él no solamente vino a este mundo y cumplió al pie de la letra todo lo que el Padre le ordenó. Por ejemplo, si vamos a Juan capítulo 6, vemos el propósito del Señor Jesús, vemos la obediencia del Señor Jesús y vemos cómo esto de seguir el ejemplo funciona. Juan capítulo 6, el versículo 37 al 40. Juan 6, 37 al 40. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, dice el Señor, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué continúa diciendo? No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿La voluntad de quién? Hoy estás haciendo tú. ¿La voluntad de quién? ¿El propósito de quién estás cumpliendo o siguiendo? Él fue sincero, él dio el ejemplo, Él nos dio el ejemplo a cada uno de nosotros y su ejemplo nos desafía a cada uno al verlo y escucharlo. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que le resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora, estamos hablando del cumplimiento de la voluntad del Padre en el Hijo. Y vemos cuál es el propósito. Y el propósito de la venida de Jesús a este mundo fue para darnos vida eterna. ¿Sí o no? ¿Cuántos han puesto su fe en Jesús? Levanten su mano como testimonio. ¿Cuántos han puesto su fe en Jesús? Gloria a Dios. Amén. Y hoy tenemos la esperanza de la vida eterna porque Jesús fue obediente a su Padre y cumplió la voluntad del Padre. Y damos gloria a Dios por eso y tenemos esperanza de vida eterna.
Ahora, pero no solamente el propósito del Señor Jesús fue solo la salvación. Porque ¿para qué hacemos en la iglesia? Si el propósito del Señor Jesús fuese solamente la salvación, pondríamos nuestra fe en el Señor Jesús, le aceptaríamos como nuestro único Salvador y nos iríamos a las casas, ¿sí o no? ¿Para qué nos reunimos? Si la voluntad de Jesús fue solamente salvar las almas, fue su principal propósito, ¿sí o no? Y le costó la vida y la entregó voluntariamente por amor a nosotros. Porque Él no solamente amaba al Padre, sino que nos amó a nosotros y fue obediente hasta la muerte. Porque en todo nos dio ejemplo. Él así lo hizo. Pero como dije, el propósito del Señor Jesús no fue solamente venir y entregar su vida, si bien fue su propósito principal, sino que Él dio instrucciones a sus discípulos. Él dio enseñanza a sus discípulos, a sus apóstoles. Él predicó a las gentes, dio mensajes puntuales para que cada uno de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, podamos en obediencia a Él, como a Él lo fue del Padre, seguirle y cumplir su propósito. Si vamos un poquito más adelante, en Juan capítulo 13, vamos a ver un pequeño ejemplo, una muestra, que bien dice el dicho, ¿no? Para muestra basta un botón. Porque podríamos detenernos en el Sermón del Monte, podríamos detenernos en Juan capítulo 17, cuando Él ora por los apóstoles, podríamos estar horas y horas mirando las enseñanzas de Jesús. Pero vamos a simplemente ver algunas cositas puntuales. Por ejemplo, en Juan capítulo 13, en el versículo 12, Él nos da un ejemplo a seguir. Y vivimos en días en que el ego, el yo, es exaltado. Y cuántas veces aún nosotros como cristianos nos encontramos peleando por lo que es mío. ¿Nunca te pasó? ¿Solo yo pequé en eso? Qué mal que estuve, perdón. No, ¿verdad? Todos en algún momento nos encontramos peleando por lo que es mío, por el yo, o por lo que me hicieron, o por lo que a mí me parece, o por lo que yo merezco. Pero el Señor Jesús en Juan capítulo 13, el versículo 12, vamos a leer un poquito más atrás. Dice el versículo 2, Juan 13, 2. Juan 13, versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en su mano, y que había sido de Dios y a Dios iba, y que había salido, de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó, y luego puso agua en un lebrillo, en un tarrito, ¿verdad? Puso agua y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Y respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavará los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y dice Simón: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dice: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar.
Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pero si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies unos a otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ahora, ¿el Señor está estableciendo un rito? No, ¿verdad? No está haciendo esto para que nosotros vengamos a la iglesia y nos comencemos a lavar los pies. Me imagino el pastor Archie lavando los pies a todos en un domingo de reunión. No, ¿verdad? No está estableciendo un rito, sino está dando un ejemplo. Él dijo, ejemplo os he dado. ¿Y cuál sería el ejemplo? ¿Qué ejemplo podemos sacar de lo que el Señor Jesús hizo? Servicio. ¿Qué más? Humildad. ¿Qué más? Amor. ¿Sí? Porque hay que tener suficiente amor para lavarle los pies a alguno, ¿no? ¿No? ¡Sacrificio! ¡Sacrificio! Imagínense en aquellos hombres, hermanos. Hoy hasta talco usamos, ¿no? Pero imagínense en aquellos hombres en sandalia. Váyase a ver uno si se cortaban las uñas, no había alicate en aquellos tiempos, capaz que andaban con un cuchillo cortándose las uñas, no sé, con los dientes, no sé. Pero imagínate aquello descalzo, andando en sandalias, todo lleno de polvo, lleno de tierra, con juanete, sin juanete, andás a ver los callos que tenían, si tenían hongos, no sé. ¿Pero qué hizo el Señor? ¿Ah? Pero sin embargo el Señor, viendo toda esa situación, se humilló y nos dio ejemplo. Se humilló y nos dio ejemplo. Y qué asco nos daría, ¿no? Probablemente a mí. Nos daría cosita. Que venga un hermano y capaz que algunos sabemos que es bastante más higiénico que otro, ¿no? Y pase uno y pase otro y lavando los pies allí y llegue otro, el que sigue, ¿no? Para saltearnos. Pero imagínate esta situación. ¿Vos le negarías a un hijo tuyo lavarle los pies cuando es chiquito? ¿Por qué? Porque lo amás. Y él tiene una necesidad. ¿Sí o no? Y ante la necesidad que él tiene, actúas en consecuencia, por amor. ¿Cuántos son padres acá? Levante la mano con todos los que son padres. ¿Te tocó limpiar la caca un día? ¿Te tocó sacar el pañal? ¿Te tocó, verdad? ¿Y sacar el pañal? Pero lo hiciste con amor, ¿sí o no? Porque era tu hijo y tenía una necesidad y obraste en consecuencia. Así es Él con nosotros. Somos sus hijos amados porque hemos puesto nuestra fe en Él. Y somos como niños chiquitos. A veces nos ensuciamos por el pecado. Somos como unos chiquitos haciéndonos caca. Porque no podemos aguantarnos el pecado, no podemos aguantarnos la necesidad de pecar. Y a veces vamos conscientes o inconscientes y el Señor nos dice, no lo hagas, nene. Mi amor, no lo hagas. Y allá vamos nosotros, ¿verdad? Y terminamos todo enchastrados. Pero en su amor, como un padre a su hijo, nos toma y nos limpia. Una, otra y otra vez. En este caso,
El Señor Jesús nos dio ejemplo de sacrificio, de humildad, de servicio. ¿Qué? De amor. Pero la pregunta es, en la iglesia, ¿cuál es tu lugar? Mirando el ejemplo de Cristo y llamados a seguir su ejemplo, no el mío. Si bien el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo, somos llamados a seguir su ejemplo. Y te pregunto ante esa realidad, ¿tu lugar en la iglesia cuál es? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por amor a otro hermano? O con sacrificio ante la necesidad de ese hermano. ¿Te ha tocado enfrentar el pecado de algún hermano con amor y aconsejarle con la palabra? ¿Te ha tocado ante la necesidad de un hermano acercarte y darle consejo? Porque la primera reacción que tenemos, o me equivoco, a ver si me equivoco, la primera reacción que tenemos ante un hermano que cae en pecado, ¡ay, qué inmundicia! ¡Ay, mira qué pecador! No, yo a ese, mirá, andan cualquiera. ¿Somos así o no? ¿Somos así o no? ¡Ay, che, qué mal que estoy, no! No me merezco estar arriba del púlpito, parece que soy... ¿Me sabes? ¡Qué pecador! No, somos así, ¿verdad? Y no nos animamos por amor a acercarnos a ese hermano, aunque por ahí nos ensuciemos un poquito, a servirle en obediencia y siguiendo el ejemplo que Jesús nos dio. Para terminar, y tengo algunos pasajes más, vamos a ver, leímos entonces a Juan 13, y vamos a ver el 34, Juan 13, 34. Dice el Señor Jesús, Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis vosotros. Que os améis unos a otros. En esto conocerán todos. ¿Todos quiénes? No, vamos a ver ahí. En esto conocerán todos. ¿A qué se refiere con todos? Al mundo. No dice, en esto conocerán en la iglesia que son mis discípulos. En esto conocerán en tu casa, en tu familia que son mis discípulos. Dice, en esto conocerán todos. El mundo entero debe ser testigo de lo que somos. ¿Entienden eso? ¿Sí o no? Porque nuestro testimonio no es nuestro, porque seguimos a Cristo. Y Él fue obediente al Padre. Nosotros debemos ser obedientes a Él. Y como Él nos amó, debemos amarnos. Y todos van a corroborar en el hecho que nos amamos unos a otros, que somos sus discípulos. Dice la última parte del versículo, si tuvieres amor los unos con los otros. Juan 14, 21. Un poquitito más adelante. Vimos, Él siguió el ejemplo, recibió todo de Dios y vino al mundo y cumplió la voluntad del Padre y nos dio ejemplo a nosotros. Y en Juan 14, 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Sabes por qué Dios no se te ha manifestado ahora? ¿Sabes por qué el Señor Jesús no ha hecho nada en tu vida aún? Porque aún no le has obedecido el amor. Dice el versículo, el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. ¿Cuánto amas al Señor? ¿Estás en obediencia a su palabra? Y el que me ama será amado ¿por quién? Por mi Padre, por Dios. Y yo le amaré. Y dice, me manifestaré
a Él. ¿Cuántos cristianos hay en la iglesia que no saben cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿Cuántos cristianos hay en la iglesia dándose contra la pared una y otra vez y no vemos un crecimiento en su vida? Porque no están dispuestos en amor a obedecer sus mandamientos. Versículo 24. Vamos a leer del 21 al 24. Versículo 22. Y le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra ¿qué? Guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos con él morada. Y el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído, ¿qué dice? No es mía, sino del Padre que me envió. Cuando obedecemos los mandamientos del Señor, ¿a quién obedecemos? Cuando obedecemos el mandamiento del Señor, ¿a quién obedecemos? A Dios. Y hermanos, esto no es una competencia para ver quién es mejor cristiano. No. Es un desafío para ver quién es más obediente. ¿Crees que el Señor haga algo en tu vida y a través de tu vida? Amén. Sé obediente. Sigue el ejemplo que Él nos dejó. Yo tengo errores y algunos que otros horrores. Y si seguís lo que yo hago, tal vez un día podés caer conmigo. Porque el Señor no te mandó a seguirme a mí o al pastor, sino a Él. Y qué bueno. Si por ahí el pastor o yo u otro hermano te da ejemplo de lo que Cristo ha hecho, ¿no es bueno seguirlo? Claro que sí. Hermanos, no hacemos lo que hacemos porque se nos ocurre, se nos canta la gana o nos pareció que de esa forma es. Hacemos lo que hacemos porque Dios lo envió al Señor, le dio mandamiento a Él, Él a nosotros. Y en cuanto a eso, ¿cómo estamos? ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estamos del Señor? Para terminar, Juan 15, y con esto terminamos, amados hermanos. Juan 15, versículo 7. Juan 15, 7 dice en adelante, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quisiereis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Y es excluyente. ¿Y cuántos en la iglesia se aferran al hecho de que Dios me ama? No, Dios me ama. Mi Diosito no va a dejar que nada malo me pase. No, porque Dios me ama, Dios me ama. Y en el nombre del amor de Dios se vive como se quiere. Y no funciona así. Dice, si guardareis mi mandamiento, versículo 10, y permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento. ¿Qué dice? Os améis unos a otros como yo os he amado. Y sin duda en lo que son los mandamientos podríamos hablar un montón.
Podríamos detenernos horas y horas hablando de los mandamientos y del mensaje del Señor Jesús. Y está buenísimo que entre hermanos podamos amarnos. Y está genial que seamos una iglesia fuerte, unida, que se preocupa unos por otros. Y está excelente, hermanos, que sigamos el ejemplo del Señor en cuanto a la obediencia. Y sigamos su ejemplo. Qué bueno es cuando en una iglesia se aman unos a otros. Pero según lo que leímos, el Padre es glorificado en que llevemos mucho fruto. ¿Y cuánto fruto vemos hoy? Haz un paneo con tu vista así. ¿Cuántos frutos podemos ver hoy que glorifica al Padre? Vemos hombres nuevos escuchando el mensaje del Evangelio. Vemos frutos del Espíritu que resalten en nuestra vida. Y hermanos, esto lejos es el propósito de incomodarte, sino que de una forma sincera con nosotros mismos podamos tener un poquitito de autocrítica. Y en esta tarde, noche, podamos evaluar nuestra vida según sus mandamientos. Y es lo que quiero hacer ahora. Por favor, si todos pueden cerrar sus ojos, inclinar sus cabezas en señal de reverencia y pensar por un instante, meditar en tu corazón por un instante. ¿Estás haciendo la voluntad del Señor? ¿Estás siguiendo su ejemplo? El desafío es acercarnos a Él, no a mí o al pastor o a otro líder de la iglesia. El desafío es agradar a Dios, es agradarle a Él. Es que podamos cumplir el gozo del Señor siendo obedientes. El propósito es poder glorificarle a Él en nuestra vida. ¿Qué te motiva? ¿Qué te mueve? Según la propia conclusión que has sacado hoy en tu corazón, desde el lugar donde vos mismo pensás que estás delante de Dios, el desafío es acercarte un poco más. El desafío es ser un poco más obediente. Amá un poquito más, serví un poquito más. Y que realmente podamos ser hombres que lleven mucho fruto. Que Dios pueda usar nuestra boca para hablar a otros.
que Dios pueda usar nuestros pies para ir y alcanzar a los perdidos. Y que ellos puedan ver que somos sus discípulos porque nos amamos unos a otros. El Señor te habló en esta noche. Quiere orar por ti. No es que mi oración va a ser algo especial en tu vida, pero quiero que podamos estar unánimes en espíritu. Quiero que podamos orar unos por otros y que podamos animarnos en nuestras propias oraciones de unos por otros. El Señor te habló. Quiero animarte orando. Levanta tu mano, pastor, ore por mí. El Señor me habló en esta noche. Gloria a Dios. ¿Estás bien con el Señor? Amén. Pero si hay algo que arreglar, por favor, hermano, no te detengas. Toma valor. Y que tu propósito sea glorificarle a Él. Padre, te agradezco, Señor, porque nos has dado ejemplo en obediencia al Padre. Gracias porque nos has dado ejemplo de humildad, de servicio, de amor. Gracias por el desafío que tenemos de agradarte en la obediencia. Mira, por favor, este lugar. Cuántos corazones abiertos, dispuestos a cumplir tu voluntad. Padre, si ganamos almas, ¿no te ha de glorificar a ti? Si mostramos frutos del Espíritu, ¿no te ha de glorificar eso a ti? Oro para que obres en nuestras vidas y que en todo lo que hagamos podamos glorificarte. Perdona nuestros pecados, Señor, y ayúdanos a ser fieles a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por tu atención. Gracias por toda la pizza que trajeron. Está el hermano Esteban allá y otros más preparando todo. Así que la idea, si no me equivoco, es poder pasar por la capilla y compartir lo que todos trajeron. No sé, ¿les parece? Oramos ahora por los alimentos, así ya vamos para allá ya prontos y listos. Perdón, Gustavo. Sí. En los que hayan traído o no hayan traído, es para todos. No, perdón, sí, claro. No sé si me expresé mal, pero obviamente que todo lo que se trajo para compartir entre todos, ¿verdad? Así que bien. Vamos a orar por los alimentos. ¿Ok? Le voy a pedir a Brian García, si por favor nos guía. Padre Celestial, Señor, te doy gracias, Señor, por este día que nos ha dado. Te doy gracias por tu cuidado, Señor, por la bendición de estar aquí, Señor, reunidos como hombres, Señor, tanto para divertirnos, Señor, y también por haber escuchado tu palabra, Señor. Ahora te pedimos por los alimentos, Señor, te pedimos que tú los bendigas, Señor, y que bendigas el compañerismo. Encomendamos todo en tus manos y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así Él lo hizo.